Oremos al Señor. Buenos días a todos. Para este devocional quisiera que hiciéramos primero la lectura en Hechos 17, versos del 1 al 12. Ruego el favor me sigan en esta lectura, Hechos 17 del 1 al 12. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad
y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bueno, hermanos, quería en este momento que estuviéramos meditando en este pasaje. Específicamente me voy a estar centrando en el versículo 11, que habla de los de Berea, pero he querido que leyéramos todo el contexto porque tenemos aquí una comparación entre los judíos de Berea y los judíos de Tesalónica. Los de Tesalónica tuvieron alguna disposición para escuchar y para recibir la palabra de Dios. De pronto en este pasaje no sea tan claro, vemos más bien que hubo dificultad para Pablo, que hubo inconvenientes, pero vamos a 1 Tesalonicenses 1, 2 al 9, y vemos allí la disposición de los de Tesalónica. No nos vamos a centrar en ella, sin embargo, quiero que lo notemos para nuestra comparación. 1 Tesalonicenses 1, de 2 al 9 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, en este pasaje vemos cómo los de Tesalónica recibieron la palabra del Señor, no la recibieron en palabras solamente. Estos son elogios para la iglesia de Tesalónica. Esto nos deja ver que ellos recibieron la palabra de Dios y que ésta actuó en poder en ellos, con poder en ellos. Pero aún así, quiero que en nuestras mentes tengamos que los de Berea, en este versículo que vimos, en el versículo 11 de Hechos 17, nos muestra que ellos fueron más nobles. Para poder comprender mejor las diferencias entre ellos, es necesario comprender un poco mejor esta cualidad. Bueno, los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios, lo vimos, los de Berea también la recibieron, pero los de Berea fueron más nobles. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser más nobles? ¿Qué significa la nobleza? Bueno, ser noble tiene que ver con una disposición de mente y de corazón hacia la palabra de Dios. Tiene que ver con
tiene que ver con una disposición, con algo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, hacia el Evangelio. No solo se refiere a ser amables, no solo se refiere a sonreír cuando estamos en una predicación o cuando escuchamos la palabra de Dios. Y lo hemos visto. Hay personas conocidas a las que le hablamos de la palabra de Dios y puede que sonrían, puede que asientan, puede que en todo momento estén así, pero eso no los hace más nobles. La nobleza es una disposición que está en nuestros corazones, ¿sí? La nobleza no se refiere a no ser pendencieros, a no discutir, a no estar peleando, no, a eso no se refiere. La comparación aquí entre los de Berea y los de Tesalónica no debe entenderse como que los de Berea fueron más amables en recibir a Pablo, como que lo recibieron con mayor hospitalidad, le abrieron más sus puertas. No fue así. No debemos entender eso. Debemos más bien entender que ellos, los de Berea, tuvieron una calidad en su mente y en su corazón mejor hacia la palabra de Dios. No tanto hacia Pablo, es hacia la palabra de Dios. No quiere decir que los de Berea sonrieron más bonito que los de Tesalónica, que discutieron menos con él que los de Tesalónica, aunque en cierta parte sí, pero ser noble tiene que ver con esa calidad de mi corazón que me deja ser enseñable. Es decir, que los de Berea eran más enseñables, eran más nobles en sus sentimientos hacia el mensaje, es decir, que su corazón se movía más fácilmente hacia la palabra de Dios. Para tratar de comprenderlo de otra manera, vamos a poner algunos ejemplos. Ser nobles significa, en otras palabras, que ellos eran menos duros, que eran menos insensibles a la palabra de Dios. Significa que no tocaba repetir y repetir y repetir muchas veces el mismo mensaje para que ellos, los de Berea, lo aceptaran, lo abrazaran, lo pusieran por obra. No, significa que ellos rápidamente abrazaban la palabra de Dios, las aceptaban, las hacían suyas. Los de Tesalónica, por lo contrario, se demoraban más. No era que no lo hicieran, lo vimos, ellos recibieron la palabra del Señor, pero por cuanto los de Berea eran más nobles, ellos tenían esa sensibilidad en su corazón para aceptar las enseñanzas del Señor. Quiero que veamos un ejemplo en Segundo de Reyes, capítulo 22, 18 al 20. Segundo libro de Reyes 22, 18 al 20 dice, quiero que noten que estas palabras las dice el Señor, las dice Dios. No es un hombre hablando de Josías, quien es el ejemplo, sino es el Señor mismo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué hizo Josías? ¿Qué vemos allí? En palabras del Señor, dice que Josías enterneció su corazón. Su corazón se enterneció ¿ante qué? Ante la palabra del Señor. Si recuerdan, el sacerdote encontró el libro de la ley, fue y lo leyeron delante de él, y su corazón se enterneció, dice el Señor. El Señor conoce su corazón. El Señor vio cómo en su corazón, en lo profundo de su corazón, él se humilló delante de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hizo Josías? Josías fue más noble. No fue como los otros reyes. No fue como los otros reyes que venían los profetas y hablaban a ellos y al contrario se enojaban contra el profeta, ¿sí?
se enojaban con la palabra del Señor, hacían absolutamente lo contrario, no. Josías fue más noble que otros reyes de Judá porque su corazón se enterneció con la palabra de Dios. Él se humilló y lloró. Pero veamos el ejemplo contrario. Por contrario, los fariseos y los judíos del tiempo del Señor Jesús fueron menos nobles. Tanto que Esteban les dijo, síganme en Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo eran ellos? Ellos eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos resistían al Espíritu Santo y resistían la palabra de Dios. Eso, mis hermanos, mis queridos oyentes, no es ser noble. La nobleza no es resistir a la palabra de Dios. La nobleza de la que se nos habla de los judíos de Berea no es ser duros ante la palabra del Señor, no es resistirla, es al contrario humillarnos, es al contrario enternecer nuestro corazón, y esa realmente fue la diferencia con los judíos de Berea. Si lo notan, Pablo llegaba a la sinagoga y empezaba a enseñarles. ¿Cuál fue la diferencia? No nos habla ni siquiera de tiempo con los de Berea. Con los de Tesalónica nos dice que estuvo varios días de reposo allí. Con los de Berea dice que llegó a ellos, y estos eran más nobles. En los siguientes días veremos algunas otras características de esta nobleza, algunas evidencias de esta nobleza. Pero por ahora quiero que en nuestras mentes quede esto, quede esta meditación, ¿sí? Los hermanos de Berea deben ser un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos eran nobles a la palabra del Señor. Porque ellos tenían una disposición de mente y de corazón para recibir la palabra del Señor. Porque en su corazón había ternura al escuchar la palabra de Dios. Porque ellos se humillaban al oírla. Porque ellos no resistían a la voz de Dios, no se quejaban en contra del siervo que traía la palabra del Señor. No, ellos no eran como los fariseos, definitivamente. Ellos no resistían al Espíritu Santo. Pero la pregunta ahora que debe quedar esta mañana en nuestras mentes, que de la que debemos meditar es: ¿con quiénes me puedo comparar yo? Usted, hermano, usted, querido oyente, ¿con quién se puede comparar ante la palabra del Señor? ¿Se puede comparar con los de Berea o con los de Tesalónica? ¿Cómo es usted? Miren que en Hechos, lo leímos desde el principio, porque del principio dice que Pablo fue allí y discutió con ellos, con los de Tesalónica. No simplemente llegó y ya lo recibieron, sino fue necesario argumentar y tener un poco más de discusiones. Y la Biblia claramente nos dice que los de Berea eran más nobles. ¿Qué tanta nobleza hay en su corazón? Pregúnteselo usted en esta mañana. ¿Qué tanta disposición tiene usted para recibir la palabra del Señor? De pronto han pasado 1, 5, 10 años oyendo la palabra del Señor. De pronto pasan 1, 2, 3 sermones el día del Señor. ¿Qué tanta disposición tiene usted para oírnos? ¿Con cuánta ternura recibe usted la palabra del Señor? Pregúntese, ¿será que el Señor puede decir esto mismo que dijo de Josías de usted? El Señor lo dijo. Le dijo a Josías en palabras suyas: por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció. ¿Puede el Señor decir eso acerca de nosotros? ¿Tengo mi mente dispuesta cuando vengo a oír la palabra del Señor? Ahora que el Señor permitirá que podamos continuar la obra en este sitio, que tengamos una iglesia establecida, cada uno de ustedes tendrá
una mejor disposición para oír la palabra del Señor. Sus corazones estarán listos para abrazarla. Meditemos en esto. No seamos definitivamente como los judíos de los fariseos del tiempo del Señor Jesús. No seamos duros de cerviz, no seamos incircuncisos de corazón, seamos más bien nobles, seamos nobles como los de Berea. Claramente esto no nace en nosotros por nosotros mismos. Esto debemos rogarlo al Señor, y eso es justamente lo que quiero que hagamos en este momento. Luego de meditar en estas cosas, luego de pensar si realmente nosotros tenemos esa disposición y esa ternura hacia la palabra del Señor, ¿qué debemos hacer? Bueno, si no somos tan nobles como los de Berea, si nos falta nobleza en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Acercarnos al Señor. Debemos pedirle que nos conceda de su gracia, que nos conceda de su Espíritu, que ponga en nosotros nobleza, y asimismo que quite la dureza de nuestro corazón, que quite la terquedad y cualquier resistencia que haya en nosotros, y que más bien disponga nuestra mente y nuestros sentimientos para recibir su palabra, para que nos enternezcamos con ella. Oremos. Padre, agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos el ejemplo que nos has traído con los hermanos de Berea, aún en pocas palabras, Señor, pero son un gran ejemplo para nosotros. Son un gran ejemplo en cómo han dispuesto su corazón para oírte. Queremos venir ante ti, Señor, reconociendo que nos falta aún mucha nobleza, que nos falta ternura en nuestro corazón, disposición en nuestra mente para oír tu palabra y para hacerla, Señor, para ser movidos por ella, para ser tocados por ella, Padre. Queremos rogarte, Señor, por tanto, que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de esta iglesia que pones en este lugar, Señor. Rogamos que traigas de tu Espíritu, Señor, que traigas disposición a la mente y corazón de todos los hermanos. Rogamos que seas sensibilizando, Señor, sus corazones, quitando toda dureza, Señor, toda indisposición, toda resistencia que pueda haber a tu palabra, Padre, porque es por ella que tú nos traes, Señor, bendición, es por ella que nos traes la edificación y la santificación. Obra en nosotros, Señor, tus hijos, se lo rogamos. Reconocemos nuestra falta de nobleza y suplicamos, Señor, en tu gran amor, en tu misericordia, en tu gracia, que nos hagas más nobles, Señor, que nos hagas como los hermanos de Berea. Oramos esto en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.